Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. En esta mañana damos gracias a nuestro bendito y Dios Santo, porque tenemos un Dios Santo, un Dios maravilloso. Hermano, tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Él para sus propósitos, para su voluntad. Tenemos la dicha de ser hijo de Dios, no por elección, por voluntad propia, sino por elección de Dios. Tenemos la dicha de poder correr a los pies de Cristo y ser llamados, queridos hermanos, hijos en su nombre. Qué precioso es entender que nuestro Dios nos llama todos los días. La Escritura nos enseña claramente, queridos hermanos, que no a todos Dios les llamó hijos. Jesús, aquellos hombres decían, ¿verdad? Habían hombres que decían que eran hijos de Dios. Y decían, somos hijos de nuestro Dios. Decían, somos hijos de Abraham. Pero, hermano, cuando Dios, ellos dicen que vosotros, dijo, me queréis matar. Ellos, hermano, pensaron que todo aquel que le llama a Dios, hermano, Dios lo toma a las personas sin importarle su condición, sin importarle cómo es en realidad. Hay cosas, queridos hermanos, en este camino donde las cosas en Dios no son tolerables. El hombre tiene que saber, queridos hermanos, que en este camino del Evangelio, en este camino de la presencia de Dios, hermano, hay requisitos profundos de mucha observancia, donde que tenemos que aprender a nosotros a tener mucho cuidado. Lo que se dice, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Por la santidad de Dios. La santidad, hermano, es algo que lo debemos de tener muy presente en la vida de nuestro y bendito Dios y Padre Celestial. Debe estar presente, queridos hermanos, en nuestro lenguaje, que muchas veces no decimos las palabras completas con tal de evadir una responsabilidad. Y nosotros tenemos que aprender a hablar, a mencionar las cosas como son. Y entender que el Dios que tenemos, el Dios Padre que tenemos, es santo. Es santo. ¿Qué es la santidad de Dios? Muchos lo consideran a Él, y lo es. El Padre es bueno. Nuestro Dios es bueno. Pero no quieren mencionar, se mencionan más la palabra Dios es bueno que la palabra Dios es santo. ¿Por qué nuestro Dios es tan santo, tan puro, tan limpio? La palabra santo, puro y limpio son tres cosas completamente distintas. Porque la santidad de Dios, hermano, porque Él es limpio, porque en Él no hay maldad. ¿Por qué
Él, hermano, es puro porque en Él no hay mezclas. Él no cambia, Él no es doble persona. Él no cambia, hermano, hoy dice sí, mañana no. Simplemente, queridos hermanos, de Él sale todas las cosas buenas. En Él no hay obras completamente inicuas. Pero cuando hablamos que Dios es santo, oh hermano, la santidad de Dios no es una gloria, una luz que destella. La santidad de Dios, hermano, es algo, hermano, es algo que causa temor. Causa temor, hermano, porque el hombre puede morir. Puede morir. Esa majestad de Dios, hermanos, porque de la santidad de Dios, hermano, es algo que Dios manifiesta en la vida de un hombre cuando, para probar su hermano, su temor. Cuando el hombre, queridos hermanos, no entiende qué es la santidad de Dios, es algo muy delicado en el cual, hermano, cuando el hombre no lo entiende, puede caer en muchas, puede caer hasta la muerte. Porque santo, santo no son palabras. De cantar santo, 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 no son palabras, sino que reconocer. Dios no mandó a cantarle que Él sea santo. Pero es que los querubines los santos. No, lo que Él estaban haciendo es una advertencia ciegamente a aquel que se acerca a Él. Una advertencia que sin santidad nadie lo verá. Una advertencia que sin santidad nadie, queridos hermanos, nadie podía acercarse a Él, oírlo a Él, sentirlo a Él. Por eso el hombre tiene que entender, hermano, que de Dios nadie, hermano, puede burlarse de Dios. Nadie puede tomar las cosas de Dios así tan a la ligera, tan simplezas. Porque, queridos hermanos, porque le trae una gran consecuencia. Una gran consecuencia en aquel que, hermano, que llega a experimentar, hermano, a ese Dios santo, a ese Dios verdadero. Tanto, hermano, que cuando el hombre llega a tener un encuentro con el Señor, como en el caso de Pablo, como el caso, hermano, de muchos hombres que tuvieron como Moisés, todos ellos, hermanos, se dice que estaban espantados, estaban aterrorizados, hermanos, por haber visto a Dios. Y lo que primeramente que ellos pensaron es decir, moriré. Lo primero que pensan ellos, hermanos, que el hombre puede caer muerto en ese momento. ¿Por qué razón? Porque dijeron, he visto a Dios. He visto el esplendor, he visto la grandeza. He visto al Dios, dice, hermano. Y entonces, hermano, es imposible que lo primero que piensan,
¿Quién es el hombre, verdad, hermano, para que esté delante de él? ¿Quién es el hombre, hermano, a quien en el hombre pueda mantenerse de pie cuando él se manifiesta en su santidad? La santidad, vuelvo a repetirlo, no es una luz blanca. La santidad no es una gloria que según... Yo no entiendo eso de la gloria, porque la palabra gloria significa temor. Cuando dice que la escritura que cayó la gloria, o la nube había descendido, dice que ellos se llenaron de temor, de un gran temor reverente. ¿Qué es el temor reverente? El temor reverente no es aquel que nos hace postrarnos, sino es aquel que nos hace temer y entender, hermano, de que cualquier acto de desobediencia, de rebeldía, de maldad, de un atrevimiento a hacer una blasfemia, del atrevimiento, hermano, de desafiar a Dios en su santidad, de a ver qué nos pasa, no tenía remedio la acción de Dios. La gente caía muerta. La gente, hermano, le venía enfermedades, les venía una consecuencia tremenda. La santidad de Dios, queridos hermanos, como el fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es bueno, pero también es Dios santo. Y vuelvo a repetirle, la santidad no es una luz blanca. La santidad de Dios no es, hermano, una experiencia. Por causa de la santidad nos hizo arrodillar, ciertamente nos hizo arrodillar la santidad. Pero realmente, hermano, la santidad de Dios es como el escáner de un verdadero adorador. Dios prueba al hombre por medio de su santidad. Dios, hermano, cuando el hombre es adorador de Dios, lo prueba por medio de la santidad de Dios. Pero esa santidad que emana de la vida de nuestro Señor, hermano, puede aceptarlo o puede destruir al hombre, lo puede matar. Si algo es reprobado en este tiempo, es que el hombre, hermano, no ha entendido, hermano, que que nuestro Dios es un Dios santo y que tales adoradores busca el Señor de tal manera, queridos hermanos, que la gente que se acerca a Dios debe de entender que Él es un Dios santo. Cuando el hombre no considera esa parte de que Dios es santo, van a haber terribles consecuencias en su vida. Terribles consecuencias. Habrá terribles consecuencias en su vida diaria. Porque el hombre que no entiende que Dios es santo, y la santidad es probar al hombre, por medio de la santidad es probar al hombre su pureza, su fidelidad, probar al hombre, queridos hermanos, en si realmente es genuino o no delante de Él. Acordémonos, queridos hermanos, que la santidad, hermano, era que cuando el hombre entraba, hermano, a la presencia de Dios, antiguamente el sacerdote, hermano, tenían ellos unas campanillas
que cuando ellos entraban, hermanos, a la presencia, esas campanillas, dice que cuando ellos entraban a la presencia, dice, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas de las granadas a las orillas del manto alrededor de las granadas. Dice en Éxodo 39, 25. Hicieron en esas campanillas, hermanos, hicieron, dice en el versículo 30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sellos, santidad de Jehová. El hombre tenía que llevar aquí en su mente una campanilla, una diadema, con ese mensaje de santidad a Jehová. Esa santidad a Jehová representaba, hermano, que lo tienen en su cabeza grabado, de que no se le olvida que cuando se presentaran delante de Dios, tenían, queridos hermanos, tenían que llevar pendiente que para acercarse a Dios tenía que hacerlo en santidad. Porque la santidad es el temor del hombre. Pero la santidad de Dios no es lo mismo la santidad que el hombre. Dios probará el temor de los hombres. Si en realidad esa santidad realmente viene de la pureza, o realmente, queridos hermanos, viene de la apariencia. Hoy vivimos una época de fariseísmo, donde las personas, queridos hermanos, la palabra fariseo significa, hermanos, significa actor. Esta palabra, hermano, actor significa, queridos hermanos, que ellos son de doble. A Dios le molesta una persona de doble moral. Le molesta a una persona, hermano, que una cosa sea delante de él y luego sale y convive con gente fuera, que no respeta a Dios, que no teme a Dios, que celebra a los muertos, que todavía tiene altares. Son sus grandes amigos, son sus grandes parientes. Eso es hipocresía. Hay mucho cristiano hipócrita que no le importa hacer diferencia. Pero al hombre no se le debe de olvidar que cuando llegue a adorar, todas esas cosas serán expuestas delante de sus ojos. Todas esas cosas van a ser expuestas y Dios se las va a recordar bien. Porque hay gente que se le olvida que son sacerdotes. Hay gente que se le olvida que es gente santa. Y yo digo que a veces no es que se le olvide, es que a veces no lo son. No lo son. En este camino, Dios es muy estricto. Si lo somos o no lo somos. En este camino, queridos hermanos, ellos tenían que aprender. En este camino tenemos que aprender que Dios es santo. Y que la santidad, vuelvo a repetirlo bien, no es una luz, no es un sentir. La santidad, hay que tratar a Dios, entender que la santidad puede matar a una persona por su irreverencia. En Dios, queridos hermanos, no hay, no, el que la riega, la riega. Por eso vemos, hermanos, que Dios es tan tremendo que tenga mucho cuidado con la gente que convive, que con quien convives, porque Dios no tolera el que se le profane. Dios no tolera, por así, hermano, en este tiempo que estamos pasando, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios,
tiene que mantener su consagración. Imagínense, usted viene de adorar a Dios, pero se va a juntar con un adorador de la muerte, porque estamos en un día donde los adoradores de la muerte, los hechiceros, los brujos, realmente están presentes. Y se va usted a convivir con ellos. Tenga mucho cuidado, hermano, porque se está escribiendo todo. A usted no le importa si son brujos, son hechiceros, son adoradores de la muerte. A usted no le importa. La santidad de Dios nos ha de probar de dónde vienes. ¿De dónde vienes? O sea que se le es fácil a mucha gente quitarse su santidad, hermano, y mezclarse con gente satánica, bruja, hechicera. Porque el que no invoca al Dios santo, ¿a qué Dios invoca? La santidad de Dios, hermanos, cuando no se entiende qué es la santidad, imagínense, nosotros estamos predicando de que sin santidad nadie lo verá. La pregunta es, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad de nosotros? La santidad, queridos hermanos, tiene que ver con lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba. La santidad, hermano, hoy es lo contrario a rebelión, lo contrario a pecado, lo contrario a maldad, lo contrario a desobediencia. La santidad, queridos hermanos, es algo que en nosotros nos hace ser reverentes ante el Dios vivo. Nos llena de temor, porque nos hace entenderle cierto, no cierto, tenerle respeto a Él. Lo santo es lo contrario a lo profano. Acordémonos que Saúl era un hombre profano. Y la escritura nos enseña, hermano, que ahí aquel, o sea, dice en Hebreos 12, versículo 16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que de aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabe usted que ser profano es una sentencia de muerte para aquel que la practica? Y que dice en el versículo 12: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os torre y por ello se contamina. Usted sabe, hermano, que el ser profano, adorador de la muerte, del diablo, del mundo, del dinero, de los hombres, puede profanar a un hombre. O sea, puede contaminarle a usted, puede traer sus... Hermano, tenga cuidado, porque por decir, las veces que hagan culto, las veces que usted esté presente a orar, procure de ser un hombre profano, porque un hombre profano podía terminar desechado de la gracia de Dios. La gente no cree, hermano, porque dice que aunque lo procuró con lágrimas, no se le permitió la salvación. Era un hombre profano. Por eso la misma escritura nos enseña que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominable, siendo reprobable. Reprobable, dice, y hermano, y esto dice, y no hacen una buena obra. Por eso el propósito de Dios, hermano, dice en el libro de Ezequiel 44, versículo 23,
Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Entre lo santo y lo profano. Entre lo puro y lo impuro. Entre lo limpio y no limpio. Por eso, hermano, el templo de Dios tenía que mantenerse santo y no en un lugar profano. ¿Se acuerda usted cuando los filisteos capturaron el arca? Y cuando hablamos del arca hablamos de un creyente portador de la presencia de Dios. ¿Sabía usted que si un creyente, entonces podemos entender que si un creyente todavía no ha entendido, hermano, que las malas amistades son aquella gente profana? Mire, yo se lo voy a volver a repetir, hermano. Nosotros podemos decir 1000 cosas sobre Dios, hermano, pero con sus hechos lo demuestran. Lo demuestran. Nosotros podemos orar 1000 veces, hermano, todo el día, pero con sus hechos lo demuestran. ¿Cuál es hecho? ¿Cuál es lo terrible? Que Dios no le perdonó a Moisés y no le perdonará a nadie. Escúchelo bien. Dice que como Esaú, que era un hombre profano. ¿Qué significa esto? Hermano, que tomó las cosas de Dios dedicado al diablo, a los demonios, a los muertos, al hombre. Nunca le des tu vida. Nunca le des tu vida a alguien que nada más te usa. Por eso, si usted tiene un buen trabajo, usted tiene trabajo, no vaya a pensar pero en su vida. Vaya a pensar que su patrón es tan bueno, su patrón es tan jefe, eso es tan bueno, porque le van a dejar en la calle. Ellos nada más le usan. Usted cumpla con su trabajo y ya. Porque todos los testimonios, y yo también lo sé, a ellos no les importa tu vida. Les importa solamente que trabajes para ellos. Y cuando el día que que ya no les sirvas para nada, simplemente, hermano, así como entraste, así te vas. Pero hay gente, queridos hermanos, terriblemente que piensan que esos jefes, esas personas van a ser agradecidas contigo. Equivocados. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si lo hemos vivido, yo lo creo. Por eso dice, hermano, dice que un hombre profano, dice en Ezequiel 21:25, y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Un día se van a definir. Defínete, por eso el hombre debe de definirse. ¿De qué de definirse? Si seguir a los dioses o seguir al Dios Santo. Si seguir a los Baales o seguir al Dios Santo. Si seguir una religiosidad o al Dios Santo. Esaú, aunque procuró con lágrimas, ruegos y súplicas su salvación, ya no se le fue entregada, porque era un hombre profano. Miraba las cosas de Dios que involucraba lo santo, con las divinidades, con la idolatría, con los muertos. El hombre no ha entendido, pero ¿por qué pasó esto? Porque nuestro Dios, su santidad, no es algo que se siente. La santidad de Dios mata. La santidad de Dios destruye la vida de una persona por creer que Dios se le compara. Se puede comparar con el hombre. Dios se puede comparar, queridos hermanos, con las creaciones. Que Dios se puede comparar con el diablo, con Satanás, con demonios, con los muertos. Dios reprenda al diablo. Pero la santidad de Dios es un escáner
que no tolera la irreverencia, que no tolera la profanación. No lo tolera. Por eso dice claramente, hermano, que cuando el hombre, hermano, es irreverente, puede caer muerto. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucha burla. La profanación hace que el hombre se burle de Dios. Yo no tolero, hermano, que alguien se burle de Dios. Pero ¿Esaú era un cristiano? Sí, era un cristiano. Era un cristiano profano. Era un cristiano profano. Un cristiano, hermano, que aunque procuró buscar su salvación, era un hombre profano. Hermano, un hombre relacionado, hermano, con personas completamente fuera del orden de Dios. Los sacerdotes, cuando entraban, hermano, al lugar santísimo, eran sacados. Eran sacados, hermano, jalados, hermanos, porque habían entrado hasta el lugar santísimo, hermano, pero lo hicieron con una irreverencia. Y cuando eran, hermano, eso pasó, ellos ya estaban muertos por querer tocar el arca. Caían muertos los sacerdotes. Solamente, hermano, cuando no escuchaban que sonaban las campanitas que se les habían puesto para que sonara, si ellos estuvieran vivos. Si no se escuchaba las campanitas, es porque ya estaba muerto. Ningún hombre profano puede acercarse a Dios. Los hombres profanos tienen sentencia de muerte sobre su vida. Con la santidad de Dios no se juega. ¿Por qué que estamos en un tiempo, hermano? Porque estamos en un tiempo tan tremendo que Esaú procuraba la bendición, procuraba, queridos hermanos, ser cristiano. Pero en Dios no vale esto. En Dios vale entender que Dios es santo. Sobre todo en estos tiempos, que la gente, hermano, con este tipo de brujería, de hechicería, porque hoy se considera, hermano, un día, bueno, aunque estos días se consideran, hermano, días dedicados a los brujos, a los hechiceros. Eso es una verdad. Porque ¿usted cree que lo que le ofrecen hoy en este tiempo la gente profana es santo? Mira, si las cosas a Dios no se le ofrecen de una manera que sea santa, no lo recibe. No es así tan sencillo de no recibir, sino la acción de nuestro Dios al reaccionar cuando alguien lo trata a Dios como si fuera un ser demoníaco. Por eso se llama blasfemia. La santidad de nuestro Dios, hermano, no es, hermano, por eso dice: oye Jehová, vuestro Dios, uno es. Nuestro Dios santo es. Israel, nuestro Dios santo, santo, santo es. Por eso dice, hermano, que nuestro Dios es santo, santo, santo. Que yo lo que puedo entender, queridos hermanos, que es santo estas tres santidades. Lo que los querubines estaban diciendo, que lo santo, 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 es santo en nuestras vidas. Es santo en los cielos. Y Él tiene que ser santo en la tierra. A Dios se le santifica en todo lugar.
debe de ser santo en nuestras vidas, debe de ser santo en nuestras casas, debe de ser santo en el lugar. Santo en nuestras casas, santo en el templo, santo en el lugar santísimo. Por eso dice, y me pondré mi rostro. Y dice el Levíticos 20, versículo 3. Y pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré del pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Mira, hay una consecuencia grave para un padre o una madre que profana el lugar santísimo. Siendo dice profanando. Dios aborrece, hermano. Dios aborrece, es tan delicado profanar el lugar santo de Dios, hermano. Lo algo sagrado. Es tan delicado, hermano, que crean mucha gente que algo dedicado a los muertos en realmente es santo. ¿Semana Santa es santa? ¿Dónde están los santos de la Semana Santa? ¿Dónde está los santos del carnaval? ¿En dónde? Porque yo no lo veo, hermano. ¿Dónde está lo santo entre un creyente y un incrédulo? Esa reunión fue santa, esa reunión trajo satisfacción. ¿Dónde está lo santo? Porque es importante entender en dónde está lo santo. Lo santo está donde está la palabra, donde la palabra fluye. Está el santo. Profanaron, dice que Dios, hermano, destruyó la vida de los hijos. Cuando un padre o una madre se olvida de que Dios es santo, los hijos pagarán las consecuencias. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso dice el Levítico 19, y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. El tal persona debe ser cortada de su pueblo. Profanó lo santo de Jehová. Profanó el santuario, profanó el lugar de reunión. Profanan porque no saben qué es lo santo. Lo santo es lo más delicado en Dios. Lo santo es lo más delicado en Dios. Por eso el hombre cuando ve la santidad de Dios debe de postrarse. ¿Por qué razón? ¿Para adorarlo? No, hermano, sino por las consecuencias de no reconocer y por no querer meter nosotros a la casa de Dios en nuestra vida, hermano, profanación. Tomar las cosas, hermano, tan perdidamente. Por eso es tan delicado, queridos hermanos, tan delicado, pero tan delicado, tomar estos días y profanarlo. Es muy delicado. Todo lo que no tenga relación con el Dios Santo se llama profanación. 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 Tenga mucho cuidado, hermano, porque hay gente que no está cuidando su vida. No está cuidando su relación para con Dios. No saben, hermano, que lo delicado que es profanar las cosas divinas. Lo santo, hermano, hay que tener mucho cuidado. Imagínense, usted viene a adorar y viene de contaminarse. Viene a contaminarse con los muertos. Y acuérdense que detrás de cada ídolo, de cada imagen, de cada celebración, detrás de cada celebración, ni tan siquiera detrás de cada ídolo, hay demonios. Hay demonios, hermano. Hay seres completamente oscuros detrás de todo esto. Esaú era un hombre profano.
hermano, y viene la palabra Kodesh. Kodesh significa sagrado, cosa dedicada. No puede acercarse nada a lo que es, hermano. Dice que es mi nombre, cuando el Señor dijo, mi nombre santo es. O sea que Dios no tolera la falta de respeto. Dios no tolera, queridos hermanos, ni la impureza, no tolera la idolatría, no tolera la hechicería, la brujería. Las personas profanas están sentenciadas a muerte sin arrepentimiento. No solamente eso, sino que entre sus decisiones también se llevan a los hijos. Porque dedicaron su vida a burlarse de Él. La santidad es algo, hermano, que causa temor, porque el hombre puede morir. He visto a Dios, oh hermano. Muchos no han entendido que la santidad en Dios, hermano, no es porque decirle santo, santo. No es decirle santo, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón, como aquella canción, ¿verdad? Hermano, de que hay que decirle, hermano, que le digan santo, santo, santo. Dice en el libro de Ezequiel, ¿verdad, hermano? Que esa santidad, vean lo que dice Esdras 9, versículo 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para que sus hijos el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Oh, dice, hermano, que algo le indignó a Esdras. Es ver, dice, que lo santo se había mezclado con lo profano. Aquí entre nos, hermano, aquí entre nos. Aquí entre nos. Porque santo significa dedicado a Jehová, dedicado al Dios verdadero, solo para Él. ¿No tienen celo de Dios mucho creyente, hermano? ¿No tienen celo de Dios? Les gusta mezclarse con la gente, hermano, convivir con ella. Cuando no han entendido que en este camino no hay familia. No existe familias. ¿Cuánta gente profana hay, cristiana profana? Lo más interesante, hermano, porque acá dice que si algo vio y se indignó Dios, hermano, dice, es ver que el linaje santo se había mezclado con lo profano de este mundo. ¿Por qué cree usted, hermano, que las 10 tribus se separaron de Dios? Las dejó que se vayan al mundo. Quiere andar usted con sus parientes, quiere andar con la familia, que les gusta emborracharse, que les gusta adorar ídolos, que les gusta, hermano, celebrar de todo. Tenga cuidado, no le vayan a abrir la puerta. ¿A usted le gusta reunirse con la gente bruja, satánica, hechicera? Son sus grandes amigos. Hasta usted lo dice, son mis muy amigos. Es que yo los aprecio, son buenos. Tenga mucho cuidado porque Dios está escuchando y no le vayan a abrir la puerta, hermano. Si quiere irse para el mundo, cree que usted mejor es. Por eso el libro de Ezequiel dice, si ustedes quieren ser igual a las demás familias de la tierra, es que ellos son buenos, y es que ellos son mejores, y es que ellos hablan maravillas, dice que se le abrirá la puerta.
Entonces vendrá, dice, y yo meteré en vara, pero no dejaré que me faltes al respeto con tus ídolos. Si te quieres irte con esa gente bruja, satánica, hechicera, que adoradores de la muerte, que adoran a los muertos, que usted se quiere ir, váyase. Pero no dejaré que mi santuario usted me falte al respeto, dice Dios. Y esa es la santidad, así contesta la santidad de Dios. Así contesta la santidad de Dios. Mucha gente no ha entendido qué es santidad. La santidad de Dios es no tolerar. No tolerar delante de Él un intruso. Usted lo puede ver en Ezequiel 20. Dice que Dios se enojó desde el versículo 32. Dios se enojó. Y os traeré al desierto de los pueblos y litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vosotros en el desierto en la tierra de Egipto, y así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. Cuando usted ve ese pasaje, ¿quiénes son los que se rebelaron? Los que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eran gente profana, que lo puro le llamaban impuro. Por eso dice que hasta su mente está corrompida. Dice que el que es puro, todas las cosas son puras. Pero para el que no lo es, nada le es puro. Todo es profano. Y a vosotros, oh casa de Israel, has dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus hilos y servirle, si es que a mí no me quieren obedecer. Pero no profanes más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Una versión dice, y no dejaré que me falten al respeto. Si quieren ir bajo tus ídolos, váyanse, pero no dejaré que me falten al respeto. A eso se le llama, dice, porque mi santo monte en el monte alto de Israel, allí me servirá toda la casa de Israel. Luego dice, como incienso agradable os ataré cuando haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre todas las tierras que estáis esparcidos, y seré santificado entre vosotros a los ojos de las naciones. Oh hermano, que la santidad de Dios causa un desastre, causa un juicio, causa un enojo cuando no se conduce el hombre conforme a sus mandamientos. Porque Dios toma como culto el mandamiento. Dios toma como culto su palabra. Y todo aquel que no ande conforme a la palabra es un profano. ¿Se puede ser profano de la iglesia? Sí, hermano. Usted puede venir a ofrecer sacrificios a Dios, alabanza, cantar, pero sin obediencia. Se llama profanación. Porque así lo hace la gente de afuera. La gente que no conoce a Cristo así lo hace. Hacen a la Biblia, hermano, agarran la Biblia y vámonos, tiran por allá. Vamos a conducirnos sin Biblia. Vamos a conducirnos en las cosas espirituales sin la bendita palabra. Vamos a hacer las cosas no importando lo que la Biblia diga, lo que el Señor diga. Eso es profanación. Es profanación. Dice que mezclaron, queridos hermanos, dice que mezclaron lo santo. Mezclaron lo santo con lo profano. Oh, está tremendo. Mira, hermano, en este camino, por eso a veces yo veo, hermano, pues la gente no te hace caso. Les gusta juntarse con los muertos, les gusta juntarse con los demonios, les gusta juntarse con los diablos. ¿Por qué diablo? Porque Jesús lo dijo. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque siempre quieren matarme. Ustedes quieren desecharme de su vida. Ustedes quieren siempre eliminarme cada vez que van por allá. Quieren, hermano, quieren hacer. Por eso el ecumenismo, la gente, vamos a reunirnos familias, vamos a reunirnos amigos, vamos a reunirnos, vamos a
vamos a ser compañeros, vamos a llevarnos bien, somos familias, pero vamos a sacar a Dios en nuestras conversaciones, que Cristo no esté, que en nuestras conversaciones la palabra de Dios no esté en nuestra vida. Eso es profanación. Y luego venimos a querer cantarles, adorarles sin Biblia, sin obediencia. Eso es profanación. La gente quiere adorar a Dios sin obediencia, sin profanación. Eso se llama profanación. Mezclaron lo santo, dice, y entonces por eso Dios dice que cuando una persona es una persona profana, dice que lo mezclas conforme a las tradiciones, conforme a todas las abominaciones de la tierra. Es cristiano, pero a la vez también tiene un pie allá afuera. Eso es un hombre profano. Y cuando querían entrarle a lo santísimo, ¡boom!, morían. La santidad mata al profano. La santidad mata al irreverente. Ve a los hijos de Elí. Eran irreverentes con las cosas de Dios. Un hombre profano. Primera de Samuel 2, en el 3, vemos que los hijos de Elí profanaban. Ve a Nadab y Abía, profanaban. Ve, Usa profanó. ¿Por qué? Porque no podían tocar las cosas de Dios, hermano. Ofrecer a Dios algo con un solo pie. O eres santo o es profano. Por eso vemos, hermanos, que vivimos en un mundo tan atrevido que desafía a Dios, al Dios santo, en la adoración de los muertos, en la hechicería, en la brujería, en todo lo que son los santos. Hermanos, vemos que el hombre desafía a Dios, hermanos, con rebelión, con maldad, desobediencia, adorando a las personas, halagando. Usted habla bien de las personas de afuera que no tomen, que adoran a su virgencita. Usted los carga así a su patrona los carga así. Tenga mucho cuidado, porque eso es ser profano. Ojalá si hablaras de Cristo. O sea, ojalá si hablaran de la obediencia, porque esto se llama profanación. Y a las profanaciones Dios los mira desde lejos. A los hombres profanos. No vayan a ser como Esaú. No vayan a ser aquellos que profanaron todo, hermano, porque entonces Dios les va a abrir la puerta, hermano. ¿No te das cuenta que cada día hay gente que cada día se aleja más, abriendo más puertas de convivencia? Oh, hermano, es terrible, hermano. Que están contaminados. A ver si al rato usted vaya al culto, al rato vaya usted y va a ser como si nada. No, eso, hermano, no se pasa. El que es profano es profano. Primera de Samuel 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los malecistas, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios tu Dios en Gilgal. Vemos que este Saúl tomó las primicias del anatema. Anatema significa las cosas malditas, lo que ya está destinado a la destrucción eterna. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová de tantos holocaustos y víctimas en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente es mejor, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Saúl era un hombre profano, invocó a un espíritu de muerto. Lo más tremendo, hermano, que él quiso ir a adorar. Samuel representa al Espíritu Santo.
le dijo al Espíritu Santo: ayúdame a orar al Padre, ayúdame, quiero orar, quiero adorar. Y él le dijo: no voy contigo. Mira, Dios no es amigo de los profanos. Porque todo lo que usted está escuchando se llama santidad. La santidad contesta, y fuerte, hermano, porque no se puede adorar a un Dios santo y a la vez adorar a los demonios, adorar a las personas, idolatrarlas, adorar el dinero, el mundo. No se puede. Saúl no cuidó su salvación porque le gustaba celebrar los muertos, invocar a los muertos. Día de brujos, de hechiceros que invocan demonios, que salen en forma de familia, que desean que las cosas vuelvan a la vida. Por eso dice, hermano, que esta palabra dice que Saúl viene de la palabra Shael, y esta palabra Saúl significa consultar, dedicar, pedir. Y esto quiere decir que, hermano, que el hombre que se la pase pide y pide, desechando la obediencia, el temor a Dios, la palabra, se considera brujería. Porque todo aquel que no entiende que la mejor forma de adorar a nuestro Dios es a través de la obediencia de la palabra, lo demás es considerado hechicería, brujería. Si nosotros queremos ofrecer un culto sin obediencias, es brujería, hechicería. No se puede ofrecer culto, no se puede ofrecer adoración a un santo si se menosprecia y rechaza su palabra. Es imposible. Es como invocar muertos. Es como invocar, queridos hermanos, a espíritus. Por eso en el libro de Números 16, el número 16:1, dice que Coré, hijo de Coán, de Leví, y Datán y Abimerán, hijo de Petel, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará y el que se acerque a él, y al que él escogiere, y el que lo acercara así, haced esto: tomar incienso, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Mañana nos presentaremos delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que todo el mundo está defendiendo? Que la adoración a los muertos es santo. ¿Cuántos creen que Halloween, el Día de los Muertos, Semana Santa, Navidad, los árboles de Navidad, el Día de Cupido, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor? Hacemos una pregunta. De todas esas cosas, de todas las celebraciones, ¿son santas? ¿Son celebraciones santas? Y todo lo que no es celebración santo es profano. ¿Sabe qué defiende Coré? La gente profana. Quieren creer que todo lo religioso es santo. Y no saben que lo santo es aquello que hace que se derramen los juicios por tratar a un Dios que no tolera la irreverencia y la falta de respeto a Él. La santidad mata. La santidad destruye. La santidad
no perdona la salvación de una persona que trata a Dios como un Dios profano. La santidad no es una luz, la santidad no es un sentir. La santidad es el escáner de Dios, porque se le ofrece a Él cosas inaceptables. A Dios le agrada que se le ofrezca culto, alabanza, adoración, sin obediencia. No. El mejor culto, la mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor forma de alabar a nuestro Dios es con la obediencia. De lo contrario, todo se considera profano, y todo profano está sentenciado a muerte. Digamos, el Día de Muertos es una cosa santa. Si no lo es, entonces profano. Y si no lo es, si no es santo, entonces está dedicado a los demonios. Si nuestra vida delante de Dios como cristianos no hay obediencia, está dedicado a los demonios. No se puede ofrecer cultos o venir como Juanito por su casa. Todo el que llegaba profano delante de él al arca de los santos moría. Lo santo no es sentir algo. Lo santo mata al profano. Al que considera que a Dios se le puede dar cultos, ofrecer a los muertos, andar con muertos. Y Dios en su santidad no confunda que lo bueno de Dios con lo santo de Dios. Por eso, antes de ser Dios bueno, tiene que ser santo. Tiene que aprobar nuestra obediencia. Y si Dios no lo aprueba, hermano, hay graves consecuencias para aquel que se acerca a Dios. Esaú era un hombre profano. Saúl era un hombre profano. Judas era un hombre profano. El querubín era un ser profano, que no se les fue perdonado. ¿Por qué razón? Por profanar las cosas de Dios. Por querer ofrecer y actuar y hacer sin la más mínima obediencia a Dios, porque quisieron ofrecerle a Dios lo que no les pidió, y los mató. ¿Entiende ahora por qué Dios es santo? No le voy a ofrecer algo que no pidió, porque se va a meter en serios problemas. Entonces el Día de los Muertos no es santo. Y si no es santo, es ofrecido a los muertos. Y si nuestras reuniones no son santas, es ofrecido a los demonios. ¿Por qué no son santas? Porque no es dedicado conforme a la obediencia, conforme al temor a Dios. La santidad nos hace reconocer antes de que Dios abra la boca, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Solo la santidad de Dios nos hace reconocer que estamos mal. Reconocer el pecado. ¿Usted reconoce por qué entonces cantamos Dios es santo? Lo que estamos diciendo, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la rebeldía, Dios no tolera la maldad, Dios no tolera la celebración con demonios, Dios no tolera la irreverencia, Dios no tolera. Y por eso cuando nosotros vemos, Señor, y vemos que muchas cosas de esas están en nuestra vida, nos prostramos y decimos, Señor, gracias por tu misericordia, porque no me has matado. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque he cometido tal irreverencia, y por tu amor y tu paciencia tú no me has matado.
Señor, te pido perdón porque mucha gente como Esaú no van a alcanzar arrepentimiento por ser profanos. Aún estando en una iglesia, no van a alcanzar la salvación. Dice que aunque lo procuró con lágrimas, no se le fue otorgada por ser profano. Entiende que la santidad de Dios es el número uno en el cual nosotros debemos de pensar. Oye Jehová vuestro Dios, uno es. Oye Israel, nuestro Dios, santo, santo es. Por eso es lo número uno en lo que el hombre debe de pensar, es que Él santo es. Y hay de aquel que profane su santo nombre porque Él desea ser santificado. Bendito Dios, Señor. Lo único que es santo, el culto que es santo, lo que le ofrecemos a Dios es santo. ¿Cómo sabemos? Porque lo dice su bendita palabra y nos dirigimos conforme a sus mandamientos. Si nosotros le ofrecemos algo que no pidió y no está escrito, es profanación. Pidámosle perdón a nuestro Señor. Pidámosle misericordia. Pidamos a nuestro Señor su paciencia, su fidelidad. Y que realmente, queridos hermanos, entender que Dios demanda, no vaya a al culto hoy porque es días de muertos, porque eso es profanación y aún hasta los hijos pagan las consecuencias. Es delicado. Lo más temido en un culto, lo más temido delante de Dios es su santidad. Postrémonos, reconozcamos que somos pecadores, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole paciencia. Que Dios nos ayude. Ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con Él. Cuide mucho sus amistades, cuide mucho sus relaciones familiares. No se vaya a convertir en un profano que profesa conocer a Dios, pero cuando está con ellos se comporta como ellos. Eso es ser profano. Las consecuencias las van a pagar los hijos. Y es evidente. Es evidente, hermano. Yo lo veo. Cuando un padre es irreverente, una madre es irreverente, los hijos ni a la oración, ni tan siquiera mueven un dedo por la iglesia, ni tan siquiera sus privilegios los tienen abandonados. ¿Por qué razón? Porque la mamá o el papá tienen muchas amistades, conviven con gente profana, ni adoran el dinero, idolatran a las gentes, abandonan todo. Observe a los hijos, observe a los hijos. Eso es ser profano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Arrepiéntete. Es tiempo de volver a casa. Y adoremos al Dios vivo, al Dios santo, santo, santo. Al que es santo por sus palabras, que es santo por sus obras, que Él es santo en sí mismo. Que no tolera ninguna falta de respeto a Él. Eso es ser santo. Que no tolera que se le compare con nadie, que no tolera ninguna intervención o consejo extraño. Oh, tremendo, hermano, tremendo. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos aquellos que estuvieron en esta mañana. Considéralo bien. Con Dios no se juega. Y en este tiempo la gente defenderá que las cosas que hacen, su religiosidad que hacen, todo es santo. Pero Coré murió al querer defender que lo que hacían era santo. Murió. Siempre, siempre va a sobresalir la obediencia a Dios, porque si algo es santo, es su palabra. Muchas gracias a todos. Arrepiéntanse, vuelvan a casa. Hoy tenemos culto viernes aquí, hermano, aquí en Cerrito, aquí por Santana.
Visítenos y juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Juntos, hoy tenemos culto porque es viernes, ¿verdad? Todos los viernes tendremos cultos, los domingos tendremos cultos a las 9 de la mañana. Hermano, la dirección, el teléfono están en la página. Visítenos para que honremos y demos la gloria al Dios santo y verdadero. Bendiciones a todos. Ayúdanos a compartir de ahí a la página y con la ayuda de nuestro Dios terminemos el culto y mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios estaremos de nuevo con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones a todos.